Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal presentado por el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y por el Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES. Semana a semana revisamos, nos preocupamos, estudiamos, escribimos, intentamos explicar lo que nos ocurre como sociedad, como país, como personas, como región en América Latina, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Hoy vamos a tocar un tema que es probablemente uno de los 3 o 4 temas centrales en el último tiempo en la sociedad chilena. Y que ha sido, digamos, un campo de batalla entre distintos sectores ideológicos, políticos, etcétera, que muchas veces ha mirado los problemas que se presentan y no lo que significa el fenómeno para el crecimiento, maduración de un país. Es el tema de las migraciones. Y recientemente acaba de salir un libro en estos días, producido por el Centro de Estudios Vives de la Universidad Alberto Hurtado, por IDEA de la USACH y por el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Tarapacá, cuyo nombre es Nueva Migración en Chile, Política y Realidades Post-Pandemia. La importancia que tiene este libro es que aborda, no es el único libro que ha salido en el último tiempo sobre migraciones, pero que aborda todas las dimensiones posibles, con perspectivas teóricas, con métodos de investigación distintos, pero donde están no solo el tema del flujo migratorio, no solo la respuesta que da la sociedad y el aparato institucional a las migraciones, sino también qué ocurre a nivel cultural, qué ocurre en las ciudades, qué ocurre en las relaciones, en los problemas de salud, en los problemas de educación. Es un enfoque multidimensional que nos plantea la problemática en toda su complejidad, en el sentido que hay que entender que se ha producido en Chile un cambio en el sentido, en el significado que se le da a las migraciones a partir, no podría decir que hay un periodo en que hay una política muy brutal respecto a las migraciones en la dictadura, que hay un proceso muy interesante en la parte de democratización política y que se produce un cambio bastante significativo a partir de 3 hechos fundamentales, si uno quisiera señalarlo. La crisis venezolana, la pandemia y post-pandemia, y el marco, la problemática generada por el crimen organizado, la delincuencia, etc.
En ese marco se ha producido entonces lo que se llama en el libro la nueva migración en Chile y, por lo tanto, los actores, el país, se reorganiza en términos de cómo acoge esta problemática, cómo la resuelve, eh, en el entendido que estamos hablando de un crecimiento muy sustantivo de las migraciones. Estamos hablando de algo así como un 10% de la población que es migrante. Eh, para hablar de esto y lo que está significando como transformación fundamental en el país, eh, hemos invitado a una de las coautoras y editoras del libro que he mencionado y que se llama ella Marcela Tapia y que trabaja en la Universidad de Tarapacá. Ella tiene muchos títulos, tiene un doctorado en la Universidad, aquí no se me olvidó, es Compostela, es la de Compostela, no, es la Complutense. Tiene un doctorado en la Universidad Complutense, trabaja actualmente en el Departamento de Ciencias Sociales de esta universidad, como decíamos, y ha realizado muchas investigaciones sobre los temas de migración. Ha dirigido centros al respecto, ha dirigido proyectos de investigación, ha escrito multiplicidad de artículos, concentrándose, aunque abarca el conjunto de los temas, concentrándose en un foco básico que es las migraciones en el norte. Muchas gracias por estar con nosotros, Marcela, y quisiera partir eh, para introducirnos en este tema. ¿Cuál es, a su juicio, en este cambio que ha habido en el sentido y en las respuestas de la sociedad respecto a las migraciones desde los últimos, digamos, 5 o 6 años, cuál es el problema central que la sociedad chilena debe resolver y que no ha resuelto? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Manuel. Un gusto poder compartir contigo en este espacio y al COES y a las instituciones que facilitan esta actividad. Bueno, es una gran pregunta la que estás haciendo, porque la verdad, como bien decías, hoy día se estima que la población extranjera en Chile ronda el 10%. En términos proporcionales es bastante importante si comparamos con que durante todo el siglo XX el porcentaje más alto fue de 4,2%, 4,3% en el censo de 1907. Y ese valor está dado por la incorporación de este territorio donde yo estoy en este momento, Tarapacá, que era peruano. Entonces, hay muchos tarapaqueños peruanos se convierten en extranjeros, digamos, en extranjeros sin migrar de manera administrativa porque cambia la administración de este territorio. Entonces, eso hace que la cifra de ese censo sea importante. Además, es el pleno periodo del ciclo salitrero, que hubo una atracción muy grande de población hacia esta zona. Entonces, no tenemos otro dato tan importante en el siglo XX y es claro que en el siglo XXI, particularmente desde el 2010 en adelante, el fenómeno migratorio que ya se había instalado a fines del siglo XX, o sea, ya los 90, crece de manera acelerada entre el 2010 a la fecha y en particular entre el 17 y el 19, justo previo a la pandemia, y que tiene relación con lo que tú mencionas con la situación de Venezuela, con la crisis venezolana, que hace que en ese periodo, en ese rango desde el censo abreviado y la estimación del 2019, el primer grupo que nosotros conocíamos, ¿no es cierto?, que eran peruanos fundamentalmente, fuese rápidamente desplazado por población venezolana. Hoy día, Entonces, ¿cuáles son los sectores, los países que tienen mayor presencia de migrantes en Chile? en Chile hoy día, En esa zona.
A nivel nacional es Venezuela. Estuve mirando datos, se estiman que más de 728.000 personas. Todavía no tenemos el dato con total del censo 2024. En segundo lugar está Perú y en tercer lugar Colombia o Haití, dependiendo, vamos a ver qué pasa con los datos. Pero coincide además que estos datos demuestran que la migración que era fronteriza, sobre todo entrado este siglo, termina siendo desplazada por esta migración transfronteriza, incluso caribeña, ¿ya? Con la presencia de colombianos, haitianos y obviamente venezolanos. Entonces, esa es como En la general, países novedad. que han sufrido, como tú lo señalas en tu trabajo, países que han sufrido crisis políticas muy importantes. Exacto. Crisis o violencia, como el caso de Claro, Colombia, por ejemplo, y en el claro. caso de Haití, que alguien diría que tiene que ver Haití, que además es muy lejano, ¿no es cierto? Que es caribeño, isleño. Bueno, también ahí hubo una intervención de Chile con los cascos azules, ¿te acuerdas? Y ahí hay una conexión, ¿ya? Y eso explica, digamos, la llegada de este grupo que en términos históricos no tiene un vínculo con nosotros, ¿ya? Entonces, Chile estuvo ahí dirigiendo la comisión claro. para la restauración democrática, en fin, de Naciones Unidas en Haití. Exacto. Y en general uno sabe que casi siempre cuando los estados intervienen en otros territorios, se generan estos vínculos, porque queramos o no, se establece un lazo. Entonces, y eso es como que se repite en distintas partes del mundo, en el colonialismo, el imperialismo, etcétera. Entonces, no es extraño, digamos, como fenómeno. Lo que es novedoso es la composición, ¿ya? Como que históricamente habíamos tenido una migración que ha sido fundamentalmente de origen fronteriza, a pesar de que la historiografía ha relevado a los grupos europeos fundamentalmente como grupos de mayor importancia, pero en términos numéricos, en general la migración ha sido fundamentalmente de origen fronteriza con algunos puntos a mediados del siglo XX con llegada de europeos, sobre todo en el periodo entre guerras, ¿ya? Pero claro, hoy día nos enfrentamos a un desafío porque si uno compara en la región, Argentina tiene una larga y profunda historia de migración, Perú también, con otros antecedentes japoneses, también países emigrantes, Brasil, etcétera, con una trayectoria mucho más profunda. Y Chile, como dice la bibliografía, se inscribe tardíamente al mapa migratorio global, ¿ya? Porque, bueno, por la dictadura, ¿no es cierto? Porque hasta los 90 no era un lugar de destino, bueno, además porque no era tampoco acogedor en absoluto, y claro, con la apertura de Chile a la economía global también llegan las personas y eso también es un indicador que así como se mueven las mercancías, ¿no es cierto? También se mueven las personas detrás de los bienes, los servicios y porque llevan también su mano de obra. Entonces, Y claro, es una población que viene de no solo de conflictos, digamos, de situaciones de conflicto, sino que también tiene unos rasgos particulares de qué tipo de, qué tipo de problemas son los que han hecho que hayan venido acá fuera del político que señalamos, ¿no es cierto? claro, o sea, sí, es cierto que hay como lo que dice la teoría, ¿no? Ciertos factores de expulsión como la violencia, las crisis, etcétera, pero también hay factores que también se denominan de atracción, ¿no es cierto? En el caso del norte, la llegada de población extranjera ha estado muy marcada por los ciclos económicos. Por ejemplo, el ciclo del salitre es uno, ¿ya? Y ya en los 90 en toda esta zona norte, también por el impacto de la minería, la zona franca de Iquique, el crecimiento de estas ciudades también ha generado un factor de atracción, porque también coinciden otros elementos que también están en los primeros datos del censo. Chile es un país que envejece ya rápidamente, es un país que además donde la tasa de natalidad ha disminuido y donde se requiere, el mercado laboral requiere mano de obra, y un ejemplo más notorio que quizás no es tan conocido o tan dicho, la agricultura de la zona central se abastece en una proporción que hoy día vamos a ver cada vez con mayor claridad, importante de, por ejemplo, población boliviana, que hasta la pandemia teníamos poco registro porque es una movilidad bien
silenciosa, ya no es muy como llamativa, pero sí tuvimos datos, no sé si te acuerdas, cuando los bolivianos que quedan varados acá se instalan frente al consulado de Bolivia en Providencia, ¿no es cierto? Y la alcaldesa de ese momento los sube en unos buses y los manda directo a Iquique sin PCR ni nada por el estilo. O sea, ahí como que los primeros varados de pandemia fueron bolivianos y daban cuenta de este movimiento de trabajadores que son temporales, que son fronterizos y que tienen antecedentes ellos en una historia que también es muy profunda, con movilidad hacia Argentina, ¿ya? Y claro, coincide también crisis en Argentina, entonces van, las personas que en general se mueven o migran, aprenden a moverse y siguen, tienen mayor propensión a seguir haciéndolo cuando las condiciones en los lugares donde han ido cambian, por ejemplo. Y un buen ejemplo es el caso de Bolivia, ¿ya? Y ahí lo que nosotros hemos visto en el norte es que no necesariamente son migrantes, es decir, no son necesariamente personas que tienen un proyecto migratorio en destino, sino que en realidad su proyecto es en origen. Entonces son más bien trabajadores fronterizos, trabajadores temporales, trabajadoras, varones y mujeres, y que la literatura en un momento le llamó golondrinas también, aves de paso, se usan varias expresiones, ¿ya? Entonces como que se han ido solapando flujos que han sido históricos, de mucha circulación, sobre todo acá en el norte con Perú y con Bolivia, donde nosotros identificamos una suerte de trajín fronterizo, y otros flujos más recientes, como el de dominicanos, anteriormente venezolanos, colombianos, que han ingresado al territorio por esta zona. ¿Ya? Chacayuta, por ejemplo, no sé, Chacayuta, Santa Rosa, si lo conoce, ese paso fronterizo lidera en ingresos y salidas, según los datos de PDI a nivel, por lo menos de los que hay registro. ¿Ya? Es el principal paso, no los libertadores, porque los libertadores siempre tienen problemas en invierno que se cierran, ¿no es cierto?, por las condiciones climáticas, y en cambio acá hay un constante flujo, y no es gente solo que venga, sino también muchos habitantes del norte vamos también, por ejemplo, a Tacna por varias razones, ¿no? Porque es Ahora, más barata la salud, etcétera, para abaratar el costo de la vida. tú decías en tu artículo, y es un tema que se trata en todo el libro, en cierto modo, que, digamos, si uno piensa básicamente en el periodo previo a esta crisis que ubicamos en el 19, en el 2019 para adelante, eh, el espacio fronterizo era un espacio de circulación y de interacción. Y se ha ido transformando en un espacio de control de seguridad y de militarización. Ujú. Explícanos eso. Mira, claro, esto tiene que ver con la pandemia y con también lo que vemos en el libro, ¿no es cierto? La pandemia es un hito que marca un antes y después a nivel global, pero en particular en materia de movilidad, porque nos vimos todos obligados a inmovilizarnos, ¿no es cierto? Los confinamientos, las cuarentenas, y porque también hubo una suerte de consenso a nivel global de que el cierre de las fronteras era una manera de detener el contagio, cosa que no era tan así, pero se instaló como una especie de consenso. Casi todos los países estuvieron de acuerdo con cerrar las fronteras aéreas, sobre todo, y después terrestres. Y en el caso del norte de Chile se mantuvieron cerradas 2 años ya para el flujo de personas, pero no para así para las mercancías. Y eso tuvo un impacto, creo yo, en el imaginario bien importante, porque se crea una idea de que como que la frontera se puede cerrar así como si fuese una bolsa Ziploc, ¿no? Como que nadie va a entrar, una suerte de membrana muy organicista, un poquito esta idea del cierre, que nos iba a evitar este contacto y este contagio. Pero en la práctica eso no fue así y no es posible porque la geografía lo impide. La mayoría acá de la frontera con Bolivia, más de 600 kilómetros, está en el altiplano. Hay más de 100 pasos no habilitados en esta zona, porque además allí vive una comunidad ancestral que quedó dividida producto de la instalación del límite, pero que reconoce un vínculo con un territorio donde pasa una línea, ¿te fijas? Entonces, sin embargo, la pandemia, al instalar estas medidas, claro,
la gente demanda el cierre y también desde una política nacional que no siempre reconoce las particularidades del territorio. Claro, se fue por la vía de ya de antes, pues tenemos cuatro planes de seguridad acá en el norte. El primero fue Plan Frontera Norte 2010 con Piñera 1, después Plan Frontera Segura, también con Piñera 2, Plan Colchane en plena ya 2021 con el ingreso masivo, y hoy día el que está vigente, infraestructura crítica. En general los estados, y no solamente en Chile, han buscado formas de contener el ingreso a través de la militarización, del cierre, las vallas. Bueno, hay ejemplos en México, Estados Unidos como el mejor ejemplo, pero en muchas partes del mundo han crecido el número de muros a nivel global después de la caída del muro de Berlín, cuando pensamos que eso iba a desaparecer. Uno mira los datos, la cantidad de kilómetros que se han construido de muros, vallas o similares, ha aumentado de manera increíble. ¿Tú piensas que hay, eh, digamos, si uno tuviera que hacer así una encuesta rápida, eh, uno, desde el punto de vista, es complicado esto, pero desde el punto de vista de quienes reciben a los migrantes, ha cambiado una percepción general respecto de eso, en el sentido, digamos, positivo o negativo. Yo tengo la impresión que es negativo, pero no lo tengo tan claro. Y segundo, ¿cuál es si se pudiera hablar así como en general, la percepción que siente la mayoría de la población migrante? Hay un dato que no dijimos, que está señalado en tu trabajo también, y es que el nivel, la densidad del migrante respecto a la población proporcionalmente es de la más alta de América. Tengo entendido que más alta que la de Estados Unidos. Puede ser. Es probable, pero claro, el dato sí que es relevante hoy día también, es decir, que un 10% de la población de Chile es extranjera, igual es notable si lo comparamos con lo que te mencionaba el siglo pasado. O sea, es real, es una realidad que llegó para quedarse. Eso yo creo que lo primero que tenemos que decir, las migraciones, lo han dicho los organismos internacionales, son un fenómeno definitorio de nuestra época. Por lo tanto, las personas que llegan difícilmente, si alguien cree que se les va a poder echar, eso no es así. En general las personas llegan por redes, porque tienen familia, porque casi siempre llegan ya a algo que hacer, digamos. Entonces, Pero ahora para volver a la pregunta, la percepción ha cambiado la percepción de la sociedad chilena, si podemos hablar así en general, respecto a la migración, que es lo que permitiría entender por qué se pasa también, del punto de vista institucional, a al sistema de control y de militarización, en vez de ser un espacio de interacción y circulación. exacto. Ha cambiado no solo en Chile, ha cambiado a nivel global, y un hecho que hizo que la percepción de los extranjeros cambiara fueron los atentados del 11S del 2001, ¿ya? Ese fue un hito que Así, también, ¿no? exactamente, porque como que crece la sospecha de quienes cruzan, y no solamente es quienes cruzan fronteras, sino con qué propósito. Y ahí viene todo, no sé si yo tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos después de estos controles biométricos, de las manos, los dedos, la cara, ¿no es cierto? Ahí se sofistican, digamos, todas estas formas de control de No, y la quienes cruzan. agresión con que te recibían, además. Además, claro. Entonces, ese hito es súper relevante en la agenda después también de la caída del muro de Berlín, del fin de la Guerra Fría, cuando la amenaza era, ¿no es cierto?, Oriente, o sea, Occidente, ¿no es cierto?, con Rusia, la Unión Soviética, todo eso. Las nuevas amenazas se empiezan a tipificar como el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de personas, y progresivamente la migración comienza a aparecer, o empieza a ser vista como una amenaza a partir de estos hitos que estamos mencionando. Y se ha ido añadiendo hoy día el tema de la seguridad, ¿ya? Entonces, sí, ha cambiado, pero te diría que no es solamente en Chile, esto es un fenómeno global que además ha sido
profundizado, sobre todo con los discursos desde las derechas populistas, nacionalismos populistas y nacionalismo y punitivistas además, que imputan, ¿no es cierto?, a los recién llegados todos los males de la sociedad. Entonces, nosotros no somos extraños a eso. A lo que se agrega, que sí en nuestro caso, es que tenemos poca historia migratoria. O sea, no nos comparamos con Argentina o otros países de América Latina que habían sido con mayores antecedentes de migrantes en una proporción mayor que la nuestra. Entonces, claro, llegamos como tarde en un contexto muy desfavorable para la población extranjera y justamente el propósito de este libro que esta menciona tiene por objetivo dilucidar, digamos, situaciones que eventualmente nos pueden llevar a problemas de cohesión social, porque en el fondo, ya te digo, la gente llega para quedarse. El desafío ahora es cómo nosotros gestionamos a esta migración. Y en general yo siempre le digo a mis estudiantes, las migraciones hablan más de las sociedades receptoras que de los migrantes mismos. Es decir, el desafío es para nosotros, ¿ya? Y eso supone avanzar en materia de inclusión, avanzar en materia de desmontar mitos, ¿ya? Y este libro va en esa dirección y dialoga con uno que es anterior a este, que también dirige Nicolás, se llama Migración en Chile, Evidencia y Mitos. Nicolás Rojas Pedemonte. Nicolás Rojas Pedemonte con José Tomás Vicuña. Este anterior, y es muy interesante porque habla, esto es anterior a la pandemia, evidencias y mitos de una nueva realidad. Entonces ahí van, digamos, esto de decir que con todo esto estigma que los extranjeros vienen a quitar el trabajo, qué sé yo, que vienen a delinquir. Bueno, ese primer libro busca desmontar todos esos mitos que no son reales, ¿ya? Que la evidencia científica demuestra que no son reales, pero que a la gente en general como que le cuesta o admiten con más facilidad este tipo de ideas simples, casi siempre fake news, ¿no es cierto? Entonces, este segundo libro, en el que yo estoy ahora como editora con los colegas, es una continuidad del anterior y claro, con este hito que te menciono, que la pandemia además refuerza esta idea de la frontera, del otro que cruza, del otro como una suerte de ilegítimo o que entre comillas invade, ¿no es cierto? Entonces, claro, creo que hoy día estamos como con más desafíos que antes. Y desde la perspectiva del, del, del o de las que llegan, de los que llegan, eh, hay, si es que estas cosas se pueden medir, pero eh, se ve o se siente a Chile como tierra de esperanza o de refugio, o hay una eh, percepción de aislamiento, de ser rechazado, si uno puede hablar en general. Hay una Yo visión. diría que varía, claro, por grupos y por ciclos migratorios. En general, te diría que hasta el 2010, 2015, había una idea de sí, del sueño chileno, ya especialmente respecto de peruanos, ¿no es cierto? Y que de hecho, si tú te fijas, por ejemplo, los peruanos que han trabajado en temas gastronómicos, han instalado, por ejemplo, un hábito que nosotros no teníamos, que es ir a comer comida peruana, ¿no es cierto? Y han sido muy exitosos porque han adoptado la marca Perú, que es gastronómica, ¿no es cierto? Que con todo el boom culinario peruano que se ha hecho tan famoso, ¿no es cierto? Ellos se han agenciado con eso y han traído la experiencia de comer como peruanos, pero en Chile, ¿ya? Y ha sido, yo te diría que es un ejemplo exitoso. Pero creo que ya el caso venezolano, especialmente en contexto de pandemia, ha sido una movilidad que además viene en condiciones forzada, en condiciones muy precarias, muchos cruzando a pie por Colchane, en la frontera, eh, y empobrecida, porque no son personas que fuesen pobres, sino que en general se fueron empobreciendo antes de salir y en la ruta, sobre lo que les recae a ellos un estigma bastante fuerte, y ahí, bueno, aquí tuvimos 5 marchantes inmigrantes, tuvimos un desalojo, entonces, claro, creo que son diferentes las condiciones respecto hoy día de la población venezolana que de la que llegó antes. Casi siempre los últimos en llegar son el chivo expiatorio, y aquí se agudiza con el caso de
de la pandemia. Entonces ahora el desafío es que esta población que ya ronda los 700 y tantos mil personas, Eso, los venezolanos, los venezolanos. venezolanos, Sí. es una gran cantidad, que muchos se insertaron antes de la pandemia en oficios que eran acordes con su formación, médicos, ¿no es cierto?, profesionales, en servicios, en Uber, ¿no es cierto?, y ya en pandemia en trabajos bien precarios como los delivery, porque eran los que más fácil tenían a la mano, ¿no es cierto? Pero en general son personas, y en general está bastante demostrado que los migrantes a nivel global, y es una tendencia, se insertan en el mercado laboral de manera bastante rápida, no necesariamente buena, pero rápida. ¿Por qué? Porque son personas que traen compromisos, que necesitan enviar recursos, remesas, por ejemplo, a las personas a sus familiares que se han quedado. Entonces están mucho más dispuestos a asumir oficios y labores que no se corresponden con su formación porque obviamente tienen compromisos y necesidades, ¿ya? Entonces, no vienen a quitar trabajo, en general se insertan en aquellos donde los nacionales ya no quieren trabajar o son poco valorados. Ahora, porque tenemos que ir cerrando, eh, una primera cuestión. El, ¿Cuál sería hoy aquellos aspectos críticos o negativos desde el punto de vista de la institucionalidad y porque ha habido varias leyes de migración, desde el punto de vista de los cambios legales que habría que hacer? A. Y B, ¿cuáles son los cambios que tienen que ver a nivel más allá de la cuestión legal de la inmigración? Que tienen que ver, por ejemplo, con los temas como que se tratan en el libro, temas de salud, de educación y de relaciones sociales, que tienen que ver mucho también con la capacidad de aceptar la diversidad cultural. Sí, totalmente. El primer punto, el desafío más grande es un cambio en la norma y dar la posibilidad a las personas que ya están y que ingresaron por paso no habilitado, tener la opción de regularizar. Eso no está previsto en la actual ley. Solamente en casos de reagrupación o madres con niños o en casos de violencia intrafamiliar y porque además refugio se da muy poco en Chile. Entonces yo creo que ese es el primer desafío. Creo que en la medida que las personas tengan su carnet de identidad, porque en Chile eh, tener carnet de identidad hasta para ir al supermercado lo necesitas, ¿te fijas? Entonces es realmente un hito también en las trayectorias migratorias de acceso a vivienda, de acceso a un mejor trabajo y de evitar obviamente un negocio que también surge con esta irregularidad, como es, no sé, el costo del alquiler, ¿no es cierto? Todo un mercado informal muy exclusionario y además bien racista, por dar un ejemplo. O el uso de mano de obra, ¿no es cierto?, subcontratada en condiciones. Entonces, evitaríamos esos males. Y luego los desafíos, tenemos tremendos desafíos en materia de convivencia, primero entendiendo que esto es un fenómeno que es propio de nuestra época, que no va a desaparecer, y que Chile, siendo un país tan abierto al mundo, las personas van a estar siempre al lado de estos flujos. Entonces, tenemos que desmontar esta idea de que cerrando la frontera esto va a desaparecer. Tenemos que generar mecanismos que obviamente la gente pueda acceder, regularizarse y que los conozcamos, que esa ha sido como la mayor dificultad, especialmente con algunos delitos de connotación social, ¿no es cierto? Que no hay, el victimario no es conocido. Eso, y en esto el libro tiene bastantes, varios desarrollos, por ejemplo, transitar hacia ciudades más interculturales, donde reconozcamos al otro como un ciudadano legítimo. En el caso de Iquique, yo siempre he dicho, Iquique debería ser una ciudad modélica en estas materias porque nace con la migración de todo tipo, interna, fronteriza e internacional, y aquí ha habido una convivencia más allá de bastante respetuosa. Ya podemos discutir si intercultural, multicultural, pero bueno, en general una convivencia importante. Entonces, eso por un lado. Luego, en materia de educación, tenemos harto desafío y que también lo vemos en el libro con las escuelas, con los niños y las niñas, de no reproducir, ¿no es cierto?, prácticas xenófobas o racistas, de que nuestros currículum también tengan previsto, ¿no es cierto?, la inclusión de realidades históricas diferentes para ciudadanos que van a ser finalmente después chilenos. Entonces, Claro, también es incluso uno diría el lenguaje, total, claro, la totalmente. capacidad de
en la enseñanza del lenguaje, entender la diversidad y la riqueza Exacto. de Y esa la diversidad. riqueza, eso es súper importante lo que tú mencionas. O sea, es una gran oportunidad la migración porque primero nos hace más diverso, mucho más atractivo, mucho más interesante conocer personas que vienen de lugares distintos, que traen además sus costumbres, sus hábitos culinarios, o sea, cuánta producción gastronómica se ha hecho famosa en el mundo por estos mix, digamos, ya estas mezclas. Entonces, bueno, el libro busca aportar eso, a pensarnos de una manera diferente, pensar que, como ya te digo, la migración es un fenómeno definitorio de nuestra época y además dinámico. Nada, hoy día quizás no ocurre a nosotros, pero es probable que nosotros en algún momento tengamos que también salir de nuestro país. Nosotros tuvimos una dictadura y Ah, tuvimos mucha gente eso te iba a que también decir. emigró, claro. No, Entonces, y es impresionante lo que significa la diferencia en el tipo de vida, el tipo de la manera como se fueron cambiando los modos de pensar. Eh, por ejemplo, yo tengo la impresión que se produjo en el exilio una importancia muy, muy relevante de las mujeres en por la ejemplo, integración en las sociedades a las a los que cuales llegaban, por razones forzadas se migraba. exactamente. Bueno, tenemos que terminar. Muchas, muchas gracias por esta estupenda visión de las cosas, con las complejidades y dramas que esto tiene, pero también con la enorme riqueza que puede salir y que debiera salir, y que de hecho en parte también ya se ha mostrado, que es la presencia del mundo migrante frente al cual la sociedad chilena tiene una enorme responsabilidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.